Entonces aquí es importante antes de que continúe señalar en qué me estoy equivocando, ¿sí? Porque me equivoqué en algo, en lo que dije anteriormente, y es cuando se produce el método de Ruffini, nosotros buscamos, escogemos, dije, del primero, vemos cuáles son los divisores del primer número que escribamos en esta gráfica, ¿no es cierto? En el proceso nos fijamos en el coeficiente del, del la letra que está elevado al exponente más alto. Sí, eso les dije. Entonces, en este caso, el coeficiente es 1 y de este nos preguntamos cuáles son los divisores y esos los ponemos acá uno por uno para ver si es que poniéndolo aquí nos resulta el proceso de Ruffini, ¿ya? Pero no es del primero del que hay que ver los divisores, sino del último. Solo que en los dos casos que resolví, coincidió de que los divisores del 1 nos daban los resultados, coincidió, ¿ya? Que yo no necesité ver aquí al menos 6 cuáles son sus divisores para ir poniendo uno por uno aquí, porque ya llegué al resultado, ¿sí? Entonces, el menos 1 sí es un divisor de menos 6, ¿no? Es decir, si yo divido menos 6 para menos 1, me da un número entero exacto, ¿no? ¿Cuál es ese número? Es del 6, ¿no? Entonces, la única cosa que, digamos, me confundí o le expresé mal cuando hablé del método de Ruffini fue que nosotros tenemos que poner aquí números, donde estos números, o poner un número, ¿no es cierto? Pero este número que ponemos aquí va a estar escogido entre el conjunto de divisores, les dije del primer coeficiente que ponen, y no, es del último coeficiente que ponen, tienen que ver cuáles son sus divisores, y ir probando con cada uno de esos divisores si es que al realizar el Ruffini aquí les da 0. Si ya les da 0, ya encontraron la respuesta, ¿ya? Entonces, lo que les mencionaba es que, bueno, en este caso sí, en efecto es la respuesta, porque coincidió que aunque yo no haya visto los divisores del menos 6, escogí el número menos 1, que por suerte también es divisor del menos 6 y nos dio la respuesta. Y ahí la respuesta es esta, ¿sí? Hasta ahí pueden preguntarme cosas si se confundieron con lo que les he dicho, el método de Ruffini no está tan claro. Pregúntenme, por favor. No, sigo entonces. Esos sonidos pienso que significan sigan nomás, profesor. Ya, entonces, la cosa es que ahora nuestra función puede ser reexpresada en vez de poner aquí x al cubo menos 7x menos 6, ya puede ser reexpresada el denominador de esta forma, ¿no? Entonces, ¿por qué nos sirve eso? Porque yo, miren, tengo esta función racional y me piden hallar el dominio, y el dominio es justo en esta función racional, lo puedo hallar si es que yo de todos los números reales, que son mi primer candidato que yo podría pensar, que es el conjunto de valores que pueden tomar las x, de todo ese conjunto, yo tengo que excluir algunos valores porque la x no debe tomar esos valores. ¿Y cuáles son esos valores que excluyan? Los que hacen que el denominador se haga 0. Entonces, para poder saber cuáles son esos valores, los que hacen el denominador 0, lo que yo debería hacer es igualar este denominador a 0, ¿sí? Para poder responderme la pregunta, ¿cuál es el dominio de esta función? Pero puesto de esta forma, este denominador está difícil de despejar la x y ver cuáles son los valores que en efecto hacen que esto sea igual a 0. Entonces, yo en vez de poner esto, ya que este producto que tengo aquí es lo mismo que esta expresión que tengo acá, entonces en vez de igualar a esto a 0, porque para encontrar las raíces debo hacer esto, ¿no? Igualar esto a 0, pongo esta misma expresión pero factorada igualada a 0. ¿Cuál es esa expresión factorada igualada a 0? La que acabo de encontrar acá, es decir, para encontrar el dominio de esta función, en este caso, el proceso se reduce a encontrar cuáles son los valores de x que cumplan con esta ecuación que estoy ahorita escribiendo, con esto. ¿Ya? Entonces aquí ya es fácil saber cuáles son los valores de x que permiten que este producto se haga 0. ¿Por qué? Porque ya que tengo factorado la expresión, esta expresión, recuerden, es lo mismo que está aquí, solo que factorada. Entonces, yo puedo recurrir a una propiedad, y es que si es que yo tengo una cosa multiplicada por otra y dan 0, eso solamente puede ser así, si es que la primera es 0 o la segunda es 0. ¿Sí? Ya, entonces, digamos, aquí yo ya puedo despejar, ¿no? Yo ya sé que esto sucede para el caso en el que el x es igual a menos 1. Yo sé que esto sucede. Yo ya podría ver para qué valores de x esto es 0. ¿Sí? ¿Cómo podría ver eso? ¿Para qué valores de x esto es 0? Vuelvo a factorar esto de aquí. Voy a ver si es que volviendo a factorar esto de aquí, si es que puedo factorar esto de aquí. ¿Sí? Porque otra vez, miren, si yo quiero despejar de aquí la x solamente moviendo, como tengo un polinomio cuadrático, no lo voy a lograr. Lo que tengo que hacer es o completar el cuadrado
o usar la fórmula para encontrar las raíces de un polinomio cuadrático, ¿no es cierto? O factorar, ¿sí? Y entonces lo que voy a hacer es factorar esto de aquí. Entonces, esta expresión, esta misma ecuación la quiero reescribir aquí, solo que con esto escrito en factores. Veamos si podemos factorar. Entonces, como quiero reescribirla, ya puse las cosas que sé que de ley van a ir, como el igual, el cero y los dos paréntesis, ¿sí? Ya, ahora, ¿qué va dentro de los paréntesis? Si es que esto fuera factorable, va el x aquí, aquí también iría el x, este menos va acá, menos por menos me da más, ¿no es cierto? Y lo que tengo que buscar es dos números que multiplicados entre sí me den 6 y en este caso, como esos signos son distintos, restados entre sí me den 1. Yo ya sé cuáles son esos números, son el 3 y el 2, ¿sí? Y entonces, miren, por un lado ya sabemos que una de las raíces de este polinomio, es decir, uno de los valores de x que hacen que este polinomio se haga 0, que todo esto se haga 0, es el valor de x igual a menos 1. Es decir, que si yo pongo x igual a menos 1 en este polinomio, todo ese polinomio, este conjunto de operaciones me van a dar de resultado el número 0. Pero también les había mencionado yo alguna vez que un teorema fundamental del álgebra nos dice que nuestros polinomios van a tener máximo un número igual al grado del polinomio. En ese mismo número van a tener raíces. Entonces, miren, nosotros tenemos aquí el exponente más alto de nuestro polinomio es el 3. Eso quiere decir que es un polinomio de grado 3. Entonces, vamos a, según este teorema, esperar que el número máximo de raíces que tenga el polinomio van a ser 3. ¿Por qué? Porque este teorema nos dice que el orden del polinomio determina el número máximo de raíces que va a tener ese polinomio. Donde raíces es los valores que x toma que hacen que su polinomio se haga 0. Entonces, por un lado tenemos esta, que es el menos 1, y luego tenemos que tengo que encontrar los valores que hacen que esto se haga 0, y para encontrar los valores que hacen que esto se haga 0 hago esta factorización y ahí vuelvo a aplicar lo que apliqué antes. Si yo tengo una cosa multiplicada por otra y me da 0, eso solamente puede ser si es que la primera es 0 o la segunda es 0. ¿Sí? Y en este caso, de aquí yo despejando, puedo saber que si pasa esto, esto pasa así, solo si el x es igual a 3. Eso es lo que quiero decir aquí. Otra vez, cuando yo escribo esto de esta forma, esta es dos flechas de que ahí está como un signo del igual, ¿no? También se le suele dibujar así ese signo. Y lo que quiere decir es que, como no quiero escribir más abajo, sino que voy a empezar a escribir a un lado, lo que voy a ir escribiendo al lado es una expresión que es completamente equivalente desde el punto de vista de la lógica y de las matemáticas de la expresión que está acá. Lo que escribo yo a la izquierda de este símbolo es equivalente a lo que está a la izquierda de este símbolo. Eso es lo que quiero decir, ¿sí? Ya, entonces, y en este caso, yo podría poner esta flecha y decir que aquí el x es igual a menos 2. ¿Sí? Y lo que en alguna clase anterior les había explicado es que este signo uso porque yo lo que necesito es escribir expresiones equivalentes a la de aquí o expresiones que tengan la misma información que la expresión que tiene acá, pero eso se le suele hacer escribiendo una expresión debajo de otra, ¿no es cierto? Pero como no quiero escribir debajo, sino de lado, es que pongo este símbolo. Y entonces aquí yo tengo mis tres raíces. Miren, esta es mi primera raíz, esta es mi segunda raíz y esta es mi tercera raíz. Ya, entonces yo ya sé que el dominio de esta función son todos los números reales, a excepción del número menos 1, el número 3 y el número menos 2. Eso es para eso hice esto, para saber el dominio. Y lo que estoy haciendo es a este denominador igualarlo a 0 y ver cuáles son los valores de x que en efecto hacen que el denominador se hacen 0. ¿Por qué? Porque son esos valores del valor x igual a menos 1, el valor x igual a 3 y el valor x igual a menos 2, aquellos que yo tengo que excluir del dominio, que tengo que decir, esos son los valores de x que no debe tomar. Porque si los tomaría, haría que el denominador se haga 0, y si el denominador se hace 0, esta función ya no existe. Y justo el dominio son todos los valores, en este caso, ya podemos ponerlo, serían todos los valores que permiten que esta función existe, y esos serían todos los números reales en principio, pero a excepción de el valor menos 1, menos el valor menos 2 y menos el valor 3. Así puedo escribir yo el dominio, ¿no? Es decir, que son los reales a excepción de este número y este número. Sí, ¿de dónde saqué esa información? Pues del proceso que acabo de realizar. Ya, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Entonces sigo. Ahora que ya tengo el dominio, voy para la parte de las asíntotas, ¿sí? Entonces, las asíntotas en este caso, las asíntotas pueden ser horizontales y verticales. ¿Y a qué me refiero? Entonces, yo otra vez les recomiendo fuertemente que vean de principio a fin el video de las funciones racionales que yo subí.
porque ahí se ven todas estas cosas, ¿no? Entonces, digamos que yo tengo una gráfica, miren, que tiene esta forma, ¿ya? Que, digamos, aquí, supónganse que está en Y, el número 3, ¿ya? Y si yo le hago zoom, supónganse que tengo la capacidad como usando el GeoGebra, hacerle zoom y ir más hacia la derecha, más hacia la derecha, lo que noto es que los puntos de mi curva continua siempre van a tender a acercarse, a topar esta línea entrecortada horizontal, pero jamás le van a llegar a tocar. Entonces, digamos, todas las líneas que actúen de esta forma, se las entrecorta para decirles, mira, esta línea no forma parte del gráfico, ya, o sea, no, esta línea entrecortada no está expresando lo que la información que tiene tu ecuación, ¿sí? Tu función, no está expresando esta línea punteada. Pero, ¿por qué le ponemos? Porque justo nos permite ver, el verle, el tenerla gráficamente expuesta, nos permite ver que justo su curva continua se acerca mucho a esa línea recortada, pero nunca va a llegar a toparle. Entonces, esas son, digamos, las asíntotas, ¿no es cierto? Líneas que nosotros podemos trazar como auxiliares, ¿sí? Que no necesariamente están dentro de la información a ser graficada aquí, pero que nos revelan una propiedad de esta gráfica. Y la propiedad es que la curva va a acercarse a esa línea entrecortada auxiliar que nosotros generamos, pero nunca la va a tocar. Sí, entonces, digamos, uno puede tener esta tendencia tanto horizontalmente como verticalmente. Es decir, supónganse que aquí, este es el número, por ejemplo, 2, ¿sí? Entonces, su curva continua puede ser hacia arriba, hacia el infinito, ¿sí? Extenderse y ir un poquito cada vez que va hacia arriba, le vemos cada vez más cerca y más cerca y más cerca de esta línea entrecortada, punteada, pero jamás le toca. Entonces, esta línea vertical entrecortada se le llama asíntota vertical porque es una curva que tiene puntos, una línea recta, perdón, que tiene puntos que jamás van a poder ser tocados por la curva que expresa gráficamente la información que está en nuestra ecuación. Y también va a haber la posibilidad de tener asíntotas horizontales, que son, como ya había mencionado, líneas horizontales cuyas coordenadas de X y Y son valores que jamás va a poder tomar mi curva continua. Sí, la curva continua jamás va a poder tener las coordenadas de X y Y que corresponden a los puntos que están sobre esta línea horizontal. Y entonces a esta línea horizontal se le llama asíntota horizontal. Ya, y matemáticamente, ¿cómo yo hablo de una línea que pase horizontalmente por el valor 3? Pues simplemente la ecuación de esta línea sería y igual a 3. Porque como les mencioné antes, si yo escribo trato de hacer el gráfico de esto en 2 dimensiones, lo que en efecto estoy diciendo es que el valor de todos los puntos, de las coordenadas 10, de todos los puntos que van a ser parte de mi gráfica, están obligados a ser 3, pero los valores de X pueden ser cualquiera. Entonces eso me genera una línea horizontal que se extiende infinitamente y que pasa de ley por el valor Y igual a 3, ¿sí? Y mientras que la ecuación que correspondería al gráfico de la línea vertical, de la asíntota vertical, sería en este caso X igual a 2. ¿Por qué? Porque esta línea vertical, que yo solamente le estoy haciendo entrecortada para poder hacer la diferenciación entre cuál es la gráfica que corresponde a la información que está aquí en esta ecuación, en contraste a la gráfica de estas asíntotas, que son justo una información ahí, una gráfica como extra, pero que nos da información acerca de nuestra función, ¿no? ¿Qué es lo que tiende a tocar, pero jamás toca? Eso serían nuestras asíntotas. Entonces, digamos, el que yo escribo X igual a 2, lo que quiere decir, si yo voy a dibujar en 2 dimensiones, quiere decir que las coordenadas de mi gráfica, las coordenadas de X, están obligadas a ser 2 y Y puede ser cualquiera. Entonces, este punto que está aquí, que está aquí, que está aquí, que forman parte de la línea entrecortada, van a estar obligados a tener la coordenada X igual a 2, pero la Y puede ser cualquiera, ¿ya? Y otra vez solo se le dibuja entrecortada, no porque no hayan valores para estos lados donde yo no, para estos huecos, ¿no? Que no es de mi línea recta entrecortada, sino que se le entrecorta para diferenciársela de la otra, ¿no? Ya, entonces, estas son nuestras asíntotas y nosotros ya sabemos por la teoría, si no revisen la teoría otra vez, les pido de favor que revisen esos videos, ¿sí? El video de las funciones racionales nos explica con mayor detenimiento, ¿no es cierto?, lo de las asíntotas. Ya, entonces, justo los valores en X, ¿sí? Los valores que X no puede tomar, esos se convierten en las asíntotas. Sí, ¿en cuáles asíntotas? En las asíntotas verticales.
Ya, entonces miren, su función en el dominio ya les dice cuáles son los valores que X no puede tomar. Justo son los que obtuvimos con el proceso inicial. Cuando ustedes sacan el dominio de la manera en la que yo saqué hace un momento, también están encontrando las asíntotas verticales. ¿Por qué? Porque las asíntotas verticales van a tener coordenadas X igual a los valores que ustedes están excluyendo aquí en su dominio. ¿Sí? Es decir, en este caso las asíntotas verticales ya sabemos que es el valor X igual a -1, X igual a -2 y X igual a 3. Estas son las asíntotas verticales. Entonces, ya respondiendo a la pregunta asíntotas, entonces las asíntotas verticales, yo ya las obtengo haciendo el procedimiento que hice antes para hallar el dominio. ¿Por qué? Porque son justo los valores de X que yo excluyo del dominio, los valores que jamás mi gráfica va a poder alcanzar, ¿sí? Es decir, si yo excluyo que el X tome el valor -1, mi gráfica jamás va a poder tener un punto que tenga coordenadas de X igual a -1. ¿Por qué? Porque le estoy excluyendo del dominio. Ya, eso restringe la gráfica, que la gráfica jamás tope una recta vertical que pase por el valor -1, ¿sí? Ya, entonces, las asíntotas verticales ya las pueden hallar una vez que hayan el dominio, justo porque son aquellos valores de X que hacen que su denominador se haga cero. Entonces, las asíntotas verticales son los valores las pueden hallar si es que encuentran los valores de la variable independiente que hacen que su dominio sea, perdón, que su denominador se haga cero. Sí, en el caso de una función racional, ¿no es cierto? ¿Ya? Que son justo los valores que yo excluí aquí en el dominio, ¿ya? Ahora, también hay asíntotas verticales y esas asíntotas verticales se las pueden obtener de distintas formas. Justo para que examinen esos otros casos es lo que están obligadas y obligados a ver el video de las fracciones, de las funciones racionales, ¿ya? En este caso de aquí, es el que les puse en el examen del semestre anterior, estoy usando un caso que es facilito encontrar la asíntota horizontal, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes ven en esta diapositiva, les voy a mostrar cuál es la diapositiva, dónde está eso claramente, aquí. Ya, si revisan la diapositiva, estas diapositivas tienen la ventaja de tener la información como resumida, ¿ya? La información importante resumida, ¿sí? Entonces, toda la información que tenemos con respecto a estos temas de funciones, en estas diapositivas está puesto como que las partes resumidas e importantes, ¿sí? Entonces, miren, acá hay un cuadro, donde nosotros ya podemos saber, podríamos obtener las asíntotas, ¿sí? Porque nos dan como truquitos de cómo obtener las asíntotas. Me refiero justo a miren. Entonces dice, en el siguiente cuadro, como ustedes pueden ver, dice, se resume el procedimiento para hallar asíntotas, ¿no es cierto? Entonces, miren, para hacer las asíntotas verticales, justo buscamos los valores que hacen cero el denominador. Ya eso es lo que se entiende de esta parte. Ya van a lograr entender de esta parte, ¿ya? Pero las asíntotas horizontales, hay tres casos en los que podríamos nosotros necesitar sacar asíntotas horizontales donde podríamos hacerles con este truco. Entonces, miren, el truco es el siguiente, ¿no? Dice, miren, la gráfica de su función. Se va a notar ahí una asíntota horizontal en los siguientes tres casos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes van a tener que el polinomio del numerador sea de un orden menor que el polinomio del denominador, ¿sí? Si es que el polinomio del numerador es menor el orden, ¿no es cierto? Que el polinomio del denominador, supónganse acá arriba tengo x a la quinta, la x que esté elevado al exponente máximo, y en el denominador tengo, por ejemplo, x a la séptima, entonces estamos en este caso, estamos en el caso A. ¿Por qué? Porque ahí, digamos, el exponente más alto del numerador es menor que el exponente más alto, que en este caso se llama m, el exponente más alto del denominador. Si pasa eso, entonces ustedes ya saben que la asíntota horizontal es la ecuación y igual a 0, ¿sí? Ya este es un buen truco, ¿ya? Ahora, en el caso en el que nosotros justo estamos analizando de nuestro problema, corresponde al caso en el que en el numerador y el denominador, el exponente más alto es igual, ¿sí? Entonces, ahí la forma de encontrar la asíntota horizontal es simplemente dividiendo el coeficiente del exponente más alto en el numerador para el coeficiente del exponente más alto del denominador, ¿no es cierto? O sea, hay que dividir el coeficiente del monomio que tiene el exponente más alto en el numerador para el coeficiente
del monomio que tiene el coeficiente más alto en el denominador. Entonces, miren, van al numerador, buscan aquí cuál es el exponente más alto, es el que corresponde al monomio que he escrito primerito, ¿no es cierto? ¿Y cuál es su coeficiente? Su coeficiente en este caso se llama a sub n. Entonces, para hallar la asíntota, yo lo que hago es poner a sub n sobre, y me voy al denominador y busco aquí cuál es el coeficiente o número que acompaña a la x elevada al exponente más alto. El exponente más alto aquí es el m, el x a la m es el que define, está definido en este polinomio, perdón, en este monomio del denominador en particular que estoy señalando, y su coeficiente es b sub m. Ahora, para encontrar la asíntota, según este truco, lo que uno podría hacer es poner el b sub m de denominador y dividirlo para el a sub n, y ya tenemos la asíntota horizontal, y eso es lo que vamos a hacer en este caso. Y finalmente tenemos un caso extra, que es cuando el polinomio del numerador es un orden, el orden del polinomio del numerador es mayor que el orden del polinomio del denominador, y en ese caso no hay asíntotas horizontales. Entonces esta tabla es full útil, ¿ya? ¿Dónde está esta tabla? Miren, diapositivas de función racional, ahí otra vez tienen la información resumida, ¿sí? Entonces, de todo lo que hablé, lo que nos damos cuenta es que en este caso, yo en vez de aplicar algunas de las técnicas que se ven en los videos y que también están en esas diapositivas, ya puedo usar este truco. Y entonces, ya como sé por qué voy a aplicar este truco, y es el por qué, ustedes lo van a saber en las diapositivas y también en los videos, más en los videos que nada. Lo que nos dice es que, mira, si tú tienes en el numerador un polinomio, miren, aquí tengo un polinomio de orden 3, porque el máximo exponente es el 3, y en el denominador también tengo un polinomio de orden 3, es decir, el orden del polinomio del numerador es el mismo orden del polinomio del denominador, y ese orden es el 3, ¿no es cierto? Ya, entonces estoy en el caso en el que el orden del de arriba es el mismo orden del de abajo. ¿Cómo sabemos la asíntota horizontal en ese caso? Se toma el coeficiente, ¿no es cierto? En el numerador, nos fijamos en el numerador y tomamos el coeficiente que está multiplicado por la x que está elevado al exponente más alto, ¿sí? Entonces tomo el 2 en este caso. Entonces yo ya sé que mi y, que me va a definir, yo para escribir la ecuación de la asíntota horizontal, como mencioné hace un momento, esas gráficas de líneas horizontales se escribirían como y igual, aquí tengo que poner un número. ¿Qué número va ahí? Va un número que lo voy a obtener dividiendo este número 2, ¿sí? Para el número que acompaña a la letra que tiene el exponente más alto en el denominador. ¿Cuál es la letra que tiene el exponente más alto en el denominador? Aquí es el x al cubo. ¿Cuál es el número por el que está multiplicado? Es el 1. Entonces, divido el coeficiente del monomio que tiene el exponente más alto en el numerador para el coeficiente del monomio que tiene el coeficiente que está elevado al exponente más alto en el denominador. Entonces aquí yo debería hacer 2 dividido para 1 y esa sería ya la respuesta. Si esa es mi asíntota horizontal. Entonces aquí en las respuestas yo podría poner que la asíntota horizontal ya es 2. Perdón, la asíntota horizontal es la línea recta horizontal que está definida por la ecuación y igual a 2. ¿Así? Ya, ahora, para que tenga esto se concrete en algo que podamos ver, voy a dibujar esta expresión en el GeoGebra y veamos cuáles son los resultados que nos da, ¿sí? Entonces, me voy al GeoGebra clásico, ¿sí? Y aquí voy a escribir mi función. Entonces, mi función era, digamos, esto, bueno. Entonces, aquí voy a poner una fracción. Y en el numerador tengo que poner, ¿no es cierto? 2x al cubo, luego más 3x al cuadrado, luego menos 2x, menos 3, ¿sí? Y en el denominador tengo que poner, a ver, más, menos, está bien. En el denominador tengo que poner x al cubo, luego menos 7x, y luego menos 6, ¿sí? Ya, miren, esta es la gráfica que obtuvimos, ¿sí? Y miren cuáles son nuestras asíntotas verticales y horizontales, ¿sí? La asíntota horizontal salió el valor y igual a 2, ¿sí? Entonces voy a dibujar, nuestras asíntotas las voy a dibujar también, ¿ya? Entonces, ¿qué tal si es que, por ejemplo, aquí pongo el y igual a 2? Si ven, es esa línea negra. Luego, voy a dibujar las asíntotas verticales también, ¿ya? Entonces, las asíntotas verticales, una de esas era la ecuación x igual a menos 1.
¿sí? Ya, luego teníamos otra asíntota perdón, vertical en este caso. La asíntota vertical era x igual a menos 2, ¿ya? Y también tenemos que la asíntota vertical es x igual a 3, ¿sí? Ya, entonces miren, nuestra gráfica, ahora sí, fijémonos en la gráfica. Nuestra gráfica de esta función de aquí es la gráfica verde, ¿sí? Y el resto de líneas de otros colores, negro, por ejemplo, corresponden a las asíntotas. Entonces, como ustedes ven en el lado derecho, ¿no es cierto? De este segmento verde de aquí, las coordenadas y a medida que yo voy hacia la derecha, ¿no es cierto? De esta gráfica verde, las coordenadas y se van acercando a la coordenada y igual a 2. ¿Por qué? ¿Cómo sé eso? Porque se van acercando a la línea horizontal que tiene la coordenada y igual a 2. Entonces, si es que yo lograra encontrar que estas dos líneas verde y negra en algún punto se intersecan, significaría que comparten un punto. Y si comparten un punto, significaría que la línea verde, que la curva verde va a tener una coordenada y igual a 2. ¿Por qué? Porque la línea horizontal está obligada a tener las coordenadas y igual a 2. Entonces, si es que comparten un punto, la curva verde con la curva negra, es decir, si se intersecan, eso significa que en ese punto van a compartir las coordenadas tanto la gráfica que representaría esta ecuación como la gráfica que está representada por la gráfica recta de esta horizontal, ¿no es cierto? Pero esta gráfica horizontal, todos sus puntos tienen coordenadas y igual a 2. Si es que la verde y la negra comparten un punto, ese punto también va a ser parte de la gráfica horizontal y por lo que acabo de mencionar estaría obligado a tener la coordenada y igual a 2. Pero vemos que eso nunca pasa. Sí, aquí parece que se van superponiendo, pero no, miren, yo puedo ampliar y me doy cuenta que no es verdad que se superponen ya, sino que en efecto hay una distancia entre ellas ya, sino que tenemos una especie de efecto gráfico donde por la escala en la que vemos el gráfico parece que se superponen, ¿no? Pero como ven, actúa como asíntota, la recta horizontal y igual a 2. ¿Por qué? Porque a medida la curva verde puede aproximarse a ese valor, a tener coordenadas y igual a 2, pero jamás tiene exactamente la coordenada y igual a 2, el gráfico verde. Y lo mismo para las asíntotas verticales, si cachan, miren el 3, el x igual a 3, como su función verde jamás puede tomar el valor x igual a 3, que es uno de los valores que excluimos del dominio de esta función, entonces jamás va a haber un punto verde que tenga la componente x igual a 3. ¿Cómo se ve eso en la gráfica? Pues miren, esta gráfica verde sube y sube y parece que se está intersecando con la curva, con la recta verde, recta negra vertical x igual a 3, ¿no es cierto? Aquí está el 3 en esta escala, ¿no? Ya, entonces, otra vez parece que, miren, en algún punto sí se juntan. Si yo voy más arriba, parece que sí se juntan, pero nunca se juntan. ¿Sí cachan? Ya, entonces, por eso la curva x igual, la línea recta x igual a 3, es la asíntota de la gráfica de la función f, ¿sí? Es una asíntota vertical. Ya, entonces, lo que quiere decir las asíntotas gráficamente ya se puede observar en esto que hice en GeoGebra, ¿no? Que mi curva verde no topa las líneas que se llaman asíntotas. Ya, listo. Por eso, en su ejercicio, en el ejercicio del examen, decía que no resuelvan gráficamente, porque para resolver gráficamente lo que bastaría es hacer lo que hice ahorita en el GeoGebra, ¿no? Escriben en el GeoGebra la función, ven el dibujo que les da y de ahí ya pueden inferir cuáles son las asíntotas, ¿no? Miren, es decir, si solamente tuvieran la gráfica verde, si hubieran podido, si tienen paciencia y hacen así zoom, ¿no es cierto? Tendrían chance de ver cuáles son los valores que jamás, a los cuales se aproxima su curva verde, pero que jamás topa, tanto para X y para Y. Sí podrían hacerlo, digamos, si es que le hacen zoom y ven y dicen, bueno, me estoy dando cuenta que esta curva verde sube y sube, pero jamás se va más hacia la izquierda de este punto de aquí. Entonces, trazan una recta hacia arriba y dicen, chuta, ese punto de ahí parece ser el valor x igual a 3, entonces parece ser una asíntota vertical. Podrían haber hecho eso gráficamente así, pero yo necesitaba que hagan con precisión y de manera analítica, es decir, sin usar la gráfica, sino estos procedimientos que hice en la pizarra para hallar las raíces. Ya. Entonces, ¿tienen preguntas acerca de eso? Sí, sí, pregúntenme ahorita. No, Inge, de mi parte ahorita no. Gracias por decirme, ¿ya? Entonces, ahora veamos el otro ejercicio. Entonces, el otro ejercicio es este de acá. Ya, ya.
Solo me falta hacer una cosa en este gráfico de aquí, para acabar el problema 1, pero no lo voy a hacer yo y lo van a tener que hacer ustedes, ¿sí? Y lo que me dice es que encuentre los cortes de mi función con el eje X. Entonces, cuando me piden a mí los cortes de una función con el eje X, lo que me están pidiendo, voy a mostrarles gráficamente acá, lo que me están pidiendo es algo como esto, ¿no? Que diga cuál es si ven que aquí mi gráfica verde corta el eje X en 2 puntos, en el punto que está aquí y en el punto que está acá, ¿sí cachan? Ya, entonces, la cuestión es que yo quiero saber la coordenada X del punto que está aquí y la coordenada X del punto que está acá. Si esos son los valores que va a tomar X que hacen que su función se haga 0. ¿Por qué? Porque miren, ¿qué es lo que representan las coordenadas y en este gráfico? Las coordenadas y en este gráfico lo que representan son las imágenes de su función. Cuando yo pregunto cuáles son los cortes de su gráfica con el eje X, en pocas estoy preguntando para qué valores de X, ¿sí? En esta ecuación, su Y se hace 0. ¿Por qué? Porque, miren, este punto de aquí, el punto de aquí, tanto como el punto de acá, A y B, como ven, tienen el eje X, la coordenada Y es 0 y también la coordenada Y es 0. Y al valor menos 1.5 en X le corresponde la coordenada Y es 0 y para el punto de coordenada X igual a 1 le corresponde la coordenada Y igual a 0. Sí, eso quiere decir que el menos 1.5 es la coordenada X para el cual su imagen Y se hace 0. ¿Sí? Los cortes gráficamente de su gráfica con el eje X, digamos, nos transmiten la información de cuáles son los valores de X que hacen que su Y, o en otras palabras, toda su función se haga 0, ¿sí? Entonces, en pocas están encontrando ¿qué? Cuando encuentran esos cortes. Cuando encuentran esos cortes, están encontrando las raíces de la función Y, de esta función que está aquí, perdón, de la función F, ¿cierto? Que tiene como regla de asignación o ley de asignación Y igual a toda esta fracción. ¿Sí? Entonces, cuando yo les pido los cortes de la gráfica con respecto al eje X, estoy preguntándoles acerca de las raíces de la ecuación que está representada por esa gráfica. ¿Sí? Y en este caso las raíces son este punto y este punto de acá. ¿Cómo se hallarían las raíces? Entonces, lo que yo debería hacer es, si no uso la gráfica, para encontrar las raíces, lo que debo hacer es preguntarme, ¿cuándo? Me pregunto, ¿no? ¿Cuándo esto de aquí es igual a 0? ¿Cuándo las Y se hacen 0? ¿Para qué valores de X esto se hace 0? ¿Cómo yo respondo a esta ecuación? Para resolver esta ecuación, miren, yo sé que es imposible, no se puede ni siquiera pensar en la idea 0 asociado con el denominador, no es imposible eso. Entonces, la única forma en que esta fracción se haga 0 es solo sí, el numerador es 0. Entonces, preguntar esto, ¿sí? Se transforma en preguntar para qué valores la expresión 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 2x menos 3 se hace 0. ¿Por qué? Porque cuando toda esta fracción se hace 0, es solamente para el caso en el que el numerador se haga 0. Entonces, la cuestión es que si ustedes despejan de aquí la x, lo que van a encontrar son justo las x que hacen que esto sea verdad, que las x que hacen que todas estas operaciones se hagan 0. Y esos son los valores de x que hacen que toda esta fracción se haga 0. Porque la única forma en la que la fracción se hace 0 es cuando el numerador se hace 0. ¿Y ahora cómo resolverán esto? Entonces aquí otra vez tienen que aplicar Ruffini, factorar y de ahí despejar. Ya. Ahora empecemos el otro ejercicio. Ya mismo les mando un enlace para continuar digamos, este repaso ya. Como ven, o sea, si es que ustedes no tienen ya no han estudiado para hacer esto, el tiempo no les va a alcanzar. Es decir, ustedes dicen, ya, pero están los videos, no sé qué, o revisamos y vemos ahí cómo copiamos y hacemos entre todos, lo que sea. Noten el tiempo que he usado para explicarles, ¿no? Ahora, imagínense que ustedes usan ese mismo tiempo para resolver el ejercicio. Tienen como 5 de esos ejercicios y tienen 3 horas ya para hacerlo. Entonces, noten el tiempo que van a necesitar. Porque yo ya conozco la teoría, yo ya sé cuál de todas las técnicas usar y cuáles explicarles, pero si ustedes parten como que desde cero, absolutamente desde cero, les va a tomar muchísimo más tiempo resolver. Entonces, la cuestión es que se pongan a estudiar desde ya. Tenían que ya estudiar desde antes, ¿no? Pero ya les estoy diciendo en qué deberían hacer énfasis. Ya, ahora, la siguiente pregunta, bueno,
Me pregunta, cuál es el dominio de esta función? ¿Sí? Entonces, voy a ponerle a la función esta trigonométrica ahí. Ya, solo me callé no porque me fui, sino porque estoy copiando, ya, entonces no se irán. He copiado yo la función aquí, ¿cierto? Y lo que me pide el segundo ejercicio es que yo halle el dominio de esta función, ¿ya? Entonces, otra vez, en general, uno recurre a qué es lo que alguien me quiere decir cuando dice halla el dominio, ¿no es cierto? Y lo que me está pidiendo son cuáles son los valores de x que permiten que esta función exista, ¿sí? Ya, ahora, la cuestión es que para esto necesitamos tener un conocimiento de la función trigonométrica coseno, ¿no es cierto? O sea, para yo poder analizar esta de aquí, necesito primero conocer esta función de aquí, la f de x igual al coseno de x, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero con que yo debería saber esto de aquí? A que yo debería saber cuestiones como cuáles son el dominio de esta función, cómo sería la gráfica de esta función, periódica, después de cuánto sería esta función. ¿Por qué? Porque lo que yo puedo notar es que esta función de aquí, la gráfica va a ser parecida a la gráfica de esta de acá, solo que la gráfica de esta va a estar trasladada con respecto a la gráfica de esta de aquí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren, este número que está multiplicado por el coseno es a lo que se le llama como amplitud. Aquí también hay un número que está multiplicado por el coseno y también se llama amplitud y en este caso es el 1. Miren, el rato que uno dibuja la gráfica del coseno y los ángulos los pone en radianes, ¿sí? La gráfica es la siguiente, ¿no? Así. Ya, van a tener una gráfica de este estilo. Entonces, lo importante es que sepan dónde van a ir estos cortes. Ya les paso otro enlace para que se conecten, ¿ya? Pero la cuestión es que cuando ustedes vean las funciones, puedan identificar de ley estas gráficas. Ya que estoy en el eje Y yo analizando, es el coseno de X y en el eje X están los ángulos, ¿no es cierto? Entonces, el coseno de X es el valor que me va a dar cuando yo saco el coseno a los ángulos que yo encuentro distribuidos en el eje X, ¿ya? Entonces, les voy a pasar el enlace. Conéctense, porfa, para continuar con esto, con este repasito.